En esta sesión vamos a revisar los temas del costo anual uniforme equivalente y la utilización de este cálculo para poder comparar alternativas de proyectos para ver cuál de ellos conviene más. Comencemos. La definición de costo anual uniforme se refiere a convertir todos los flujos en flujos uniformes. Y eh, lo común en las evaluaciones de proyectos es que los periodos son años. De ahí el nombre de costo anual. Pero eso no es limitante para poder utilizar este mismo criterio, este mismo método para evaluar proyectos, digamos que sus flujos uniformes sean mensuales o semestrales o bianuales, ¿no? De cualquier periodo de la vida de un proyecto. Bien, entonces hay que convertir todos los flujos, ya sean flujos positivos o negativos, o sea, flujos de ingresos o flujos de egresos. Normalmente lo que se evalúa son costos, por eso el nombre es de CAUE, ¿no? Costo anual uniforme equivalente, pero eso no limita a que también los ingresos se puedan convertir en anualidades. Entonces, un CAUE, tradicionalmente la palabra CAUE viene por el tema de costo, pero también puede ser flujo, ¿no? Mejor una palabra genérica sería flujo, o sea, flujo anual uniforme equivalente, eh, que podría ser un FAUE, ¿no? Si queremos llamarlo de alguna forma, pero el nombre es histórico, ¿no? El nombre es histórico, es tradicional. Bien, ¿cuál es la, digamos, comparación entre este método de CAUE versus el método de BPN o valor presente neto? Por ejemplo, una de las cualidades de este método CAUE es que solamente hallamos valores anuales o valores uniformes que se repiten en cada periodo. En cambio, cuando comparamos valores netos, hay una alteración en la comparación si es que los proyectos tienen vidas útiles diferentes. Para el caso de CAUE, como comparamos valores uniformes, no interesa la vida útil de un proyecto, no interesa, porque solamente comparamos valores uniformes. Vamos a ver en un ejemplo esta apreciación. Supongamos que queremos elaborar el CAUE de un proyecto, ¿no? De un proyecto, entonces lo primero que tenemos que hacer es el flujo de caja y después calcular el CAUE, ¿no? Que son valores uniformes equivalentes de cualquier flujo. Entonces, nosotros, para hallar esto, podemos decir, si queremos comparar, por ejemplo, dos proyectos, ¿no? Uno de 5 años y otro de 10 años, el proyecto de 5 años tendríamos que multiplicarlo por 2, como hicimos en la clase pasada, en la clase número 10. Entonces, hallando el valor uniforme del primer ciclo, si queremos multiplicar por 2, sería 5 más 5, 10 años. Entonces, el primer ciclo tendría un valor, el CAUE sería 5.000, perdón, sería de 53.438. Y en el segundo periodo, como son valores anuales, o sea, valores uniformes, también sería 53.438. Esto evidencia de que no importa si los proyectos a comparar tienen vidas útiles diferentes, porque los valores uniformes se van a repetir siempre. Entonces, si son valores repetitivos, entonces podemos compararlos independientemente de la vida útil de cada proyecto. Entonces, eh, podemos decir que si tenemos dos proyectos, uno con vida útil de 10 y otro con vida útil de 10, hallaremos los valores anualizados o los valores, digamos, de series uniformes de todos los flujos. Supongamos que acá dice mano de obra anual. Significa que el flujo uniforme es 22.000. Y en el plan 2, 19, perdón, 22 millones y en el plan 2, 19 millones.
Y queremos saber o debemos calcular que la inversión inicial, que es un flujo único, debemos convertirlo a su equivalente uniforme con la fórmula conocida. Y el valor de salvamento, que es un valor único también, pero de futuro, también hay que convertirlo en flujos uniformes equivalentes. Cosa que, convertido esto en flujo equivalente, esto ya es un flujo uniforme y también convertirlo en un flujo uniforme. Entonces tendríamos 3 flujos uniformes, los cuales podríamos sumar por cada plan y saber cuál de los flujos uniformes es mayor o menor. Si se trata de costos, deberíamos escoger el menos negativo. Y si se trata de flujos uniformes, valores uniformes, pues el mayor valor uniforme. Acá tenemos el plan 1 y plan 2 y el flujo uniforme total de convertir la inversión y el valor de salvamento a valores uniformes, más este valor uniforme que ya está dado, nos sale un valor de 47.851.464. Entonces, valor hay que compararlo con el otro valor de flujos uniformes del segundo proyecto, que es 50 millones versus 47. Entonces, comparando los flujos uniformes, este proyecto, el plan 1, sería el mejor proyecto. Déjeme buscar la fórmula para convertir flujos. Vamos a ver un flujo, por ejemplo, acá. Un flujo futuro podemos convertirlo en anualidad o flujo uniforme, un flujo futuro con esta fórmula. ¿Ok? Esta es la fórmula ya conocida para convertir un valor futuro, o sea, valor de salvamento, en un equivalente uniforme. Y la fórmula para convertir un valor presente en en un flujo equivalente, pues es esta otra fórmula, ¿no? Entonces, para convertir el valor presente en flujo, tendríamos que usar esta fórmula, ¿no es cierto? Y a una tasa de 18% los dos. Lo importante es que los dos tengan la misma tasa, ojo, la misma tasa. No podemos comparar flujo con diferentes tasas, no se puede comparar. Bien, muchachos, esto entonces es calcular si es un valor único presente, lo calculo a un valor de flujo uniforme, y este otro valor único de futuro también lo puedo convertir a flujo. Entonces ya tengo esto convertido en flujo, más esto convertido en flujo, más esto convertido en flujo uniforme, sumo los 3 flujos uniformes y en eso consiste, digamos, la comparación, ¿no? Hay que respetar los signos, los flujos que van hacia arriba, que son ingresos, valor positivo, y los flujos que van hacia abajo, conservar su valor negativo, y eso sería lo único que tendríamos que tener en cuenta. Lo mismo hacemos para el siguiente ejemplo, ¿no? Lo mismo hacemos. Muy bien. ¿Qué más? Ahora, suponiendo que aumentamos un ingreso al problema anterior, digamos que nos da una ganancia similar de 60 millones, pues igual no se altera porque son flujos uniformes lo que estamos sumando, no se altera y siempre el mejor plan va a ser el plan 1, ¿no? Va a ser el plan 1. Aquí pueden ustedes observar, ¿no? El adicional, ¿no? El adicional de los flujos y vemos que no hay ninguna alteración. Ahora vamos a ver el CAWE para, digamos, proyectos con diferentes vidas, ¿no? Recuerden que nosotros acabamos de observar cómo podemos evaluar el CAWE de proyectos con vidas similares, iguales, pero también tenemos la posibilidad de evaluar cuando tienen vidas diferentes, como 3 y 6. Pero recuerden que lo importante es que los dos proyectos tengan la misma tasa de interés. Ojo, deben tener la misma tasa de interés ambos proyectos. Entonces, quizás podemos nosotros
adicionar que la tasa de interés, ¿no? De repente acá, la tasa de interés, hay que respetar la tasa de interés, ¿no? Que es 18% para los dos, ¿no? Podemos poner acá y igual 18% y acá también, ¿no? Y igual 18%. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, que es muy importante, que los dos tengan la misma tasa, ¿ya? Los dos proyectos deben tener la misma tasa. No se puede hacer nada si los dos proyectos tuvieran tasas diferentes. No se puede hacer nada. Son incomparables. Sí pueden tener vida útil diferentes, podemos hallar un equivalente, pero no. En el BPN hay que hacer un mínimo como un múltiplo. En cambio, en el CAWE, como estamos viendo ahora, no hay que hacer nada, solamente hacer el cálculo. Entonces, el cálculo CAWE significa hallar flujos uniformes. Acá ya tenemos un flujo uniforme durante 3 años, pero acá tenemos un valor único de flujo futuro que podemos calcular, podemos hallar su equivalente en flujo uniforme, y acá tenemos una inversión que también podemos transformarlo a un flujo uniforme equivalente. Usando las fórmulas que ya conocemos, estas dos fórmulas, ¿ya? Usando estas dos fórmulas podemos solucionar todo, ¿no? Porque es lo único que hay que calcular, ¿ya? Entonces, colocamos esto acá y usando esta fórmula, con este valor presente, podemos calcular su flujo uniforme equivalente y con esta otra fórmula, para el valor futuro, calcular su valor equivalente uniforme. Ya tenemos un valor uniforme de 3 años, así que transformado estos dos, sumamos 22 millones y eso sería todo. Acá sería 80.000 transformado más 22.000, que es un flujo uniforme ya conocido, más 15 millones transformado a valor uniforme, nos da un total de 54.595.051 dólares, ¿no? Dólares. Es un flujo negativo, ¿ya? Flujo negativo. Para el plan 2, pues hacemos una transformación similar, ¿no? Vamos a volver a usar las mismas fórmulas y procedemos de la misma manera, ¿ya? Procedemos de la misma manera. Esta fórmula para transformar este flujo presente en flujo uniforme y este otro flujo futuro en flujo uniforme con la respectiva fórmula. Acá ya tenemos un flujo uniforme conocido, 19 millones. Esto sí no necesita transformar porque ya está transformado. Y acá la transformación del presente y la transformación del futuro. Nos da un valor de 56.379.665 dólares. Y en el segundo plan, ese sería el segundo plan, perdón. Entonces, nosotros comparamos. Primer plan, 54 millones versus 56 millones. Los dos son flujos negativos. Por lo tanto, donde yo gasto menos, acá gasto 54 millones y acá gasto 56 millones. Entonces, el plan 1 sería la mejor opción para invertir. ¿Ya? Para invertir. Ingeniero. Pero acá toda inversión tiene ganancia, ¿no? Entonces, ¿cuánto es lo que gano? Bueno, tendríamos que tener ese dato adicional. Solamente acá estamos comparando costos, por eso se llama CAWE. Pero si durante el proyecto hubiera ganancias, pues esas ganancias también se convierten en flujos uniformes, ¿no? Y es posible que un CAWE te dé positivo, ¿no? Es posible, ¿ya? Pero acá en el ejemplo tenemos un proyecto con un valor de salvamento positivo. No tenemos flujos de ganancias, ¿no? De ingresos, no tenemos flujos de ingresos. Entonces, si hubiera, los incluimos y los calculamos igual, ¿ya? Los calculamos igual. Muy bien, chicos. Eso sería todo por hoy. Cualquier otra pregunta, inquietud, duda, por favor, lo hacen en las clases presenciales o también en las clases virtuales. Muchas gracias. Eso sería todo por hoy.